Queremos bajo ningún punto de vista descuidar la atención que ha de ser prioritaria en el que probablemente es el conflicto de una situación más seria y de alcances más graves, potenciales quiero decir, del mundo en la actualidad, que es lo que está ocurriendo en Medio Oriente, donde lo que empezó hace casi un año como el ataque de Hamas contra Israel y continuó con un bombardeo sin misericordia que ha llevado a que muchos hablen de genocidio durante los meses previos, se ha traducido ahora en un conflicto que, por las razones que sean, pero que vamos a tratar de explicar a continuación, está involucrando a estas alturas al menos a 5 países directamente, para no hablar de las potencias que están también involucradas de manera indirecta. Queremos saludar a esta hora de la mañana al profesor y analista internacional Mladen Yopo para conversar sobre este tema. Mladen, siempre tan gentil con nuestro medio y con nuestros auditores y televidentes, muchas gracias por poder conversar esta mañana. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Muy bien, Mladen. Bueno, quería partir preguntándote... ¿cómo interpreta? No es una pregunta literal, es una pregunta interpretativa, ¿no? ¿Cómo deberíamos ponderar desde el punto de vista del análisis lo que hizo Irán? Bueno, Irán lo que hizo fundamentalmente fue acudir al artículo 51 de las Naciones Unidas, que es la legítima defensa. No nos olvidemos que Israel asesinó a un líder de Hamas al interior, ¿no es cierto?, de su territorio, asesinó también al líder de Hezbollah en el Líbano, en otro país, y por lo tanto está respondiendo de alguna forma a partir de este concepto del derecho internacional. Sin embargo, en el fondo lo que está haciendo de alguna forma es limitar, ¿no es cierto?, la pérdida de influencia que tiene en sus aliados proxy. Los aliados proxy son fundamentalmente lo que son aquellos sectores o países o grupos, ¿no es cierto?, que de alguna forma lo respaldan en términos de su capacidad de poder regional. Me refiero específicamente a lo que es Hezbollah, ¿no es cierto?, en el Líbano, lo que es Hamas, ¿no es cierto?, en el caso de la Franja de Gaza, o los hutíes, ¿no es cierto?, en Yemen, ¿no es cierto?, que de alguna forma están generando, ¿no es cierto?, una capacidad que de alguna forma está viendo mermada con los ataques israelíes. Sí. Mladen, ayer entrevistábamos al profesor Mauricio Amara sobre el mismo tema y él hizo un planteamiento que a mí me pareció muy interesante, que quería compartir contigo para saber si lo compartes o tienes discrepancias con él, que es el siguiente. Leído literalmente, lo que está haciendo Israel y lo que va a hacer a continuación con su seguramente muy vigorosa respuesta es demostrar todo su poderío. Y hay algunos que piensan que con esto Israel quiere pasar a la ofensiva, incluso anexando territorios ya no solamente en territorios ocupados de Palestina, sino en otros de los países con los cuales está entrando en conflagración. Paradójicamente para esa lectura literal, lo que decía el profesor Amar es que esto podría ser una expresión de una debilidad de Israel, en el sentido de que está sobrereaccionando frente a una situación en la cual más bien se ve a sí misma con una cierta fragilidad. ¿Qué podrías decir al respecto? Yo tengo la impresión de que detrás de la ofensiva israelí, que está aprovechando un momento muy particular, fundamentalmente el momento electoral en Estados Unidos, donde el régimen en salida, digamos, el gobierno que va saliendo de Joe Biden no tiene la capacidad hoy día de limitar, ¿no es cierto?, lo que son las expresiones o las decisiones que toma Israel. No logró evitar que Israel se involucrara en el Líbano, no logró evitar, ¿no es cierto?, o no supo sobre los artefactos explosivos que puso en el tema de Hezbollah. Es decir, más allá del apoyo que le da Estados Unidos, digamos, directamente a la seguridad de Israel, no tiene un control. Eso ya se sabe hace mucho tiempo, digamos, de esta capacidad que tiene Israel de cierta autonomía frente a Estados Unidos. Lo dijo Moshe Dayan hace mucho tiempo atrás: aceptaremos, ¿no es cierto?, la plata de Estados Unidos, aceptaremos la logística de Estados Unidos, pero no tomaremos en cuenta sus recomendaciones. Y eso lo dijo y eso lo está practicando Netanyahu hoy día, con una concepción, yo diría, religiosa
religiosa mesiánica en términos de la capacidad que tendría un poco de establecer y expandir lo que son las fronteras de Israel. Hay preocupación de esto no solamente hacia el Líbano, sino recientemente en las declaraciones del presidente de Turquía, Erdogan, ¿no es cierto?, ha declarado casi un estado de guerra de Turquía con Israel, en el temor, por lo menos retóricamente, lo dijo en el Parlamento, lo ha repetido 3 o 4 veces, en términos de la expansión de Israel, incluso hacia Anatolia, digamos. Entonces, esta es una situación que no es menor. Lo que está haciendo fundamentalmente en este momento Israel es tratar de forjar un círculo de seguridad mayor, y eso implica la toma de generar un cierto control de fronteras que están más allá de su posesión efectiva. Y eso es un tema no menor. El caso del Líbano, el hecho de estar interviniendo en Siria en este momento, la situación en Gaza, digamos, hay muchos ministros de extrema derecha, digamos, y de alguna forma muy religiosos, que están optando por eliminar, ¿no es cierto?, lo que son cualquier atisbo de Estado palestino. Entonces, en esa perspectiva, yo creo que está aprovechando un momento, tiene una concepción expansiva, una concepción religiosa expansiva, que está muy metida en lo que es la política, en la médula de la política, ¿no es cierto?, hoy día que está desarrollando Benjamín Netanyahu y su gobierno de derecha. Sí, hay quienes han dicho que siendo un poder no bélico, ¿no? Quien podría ponerle un poco de coto a esto que tú has descrito de Netanyahu es el propio pueblo israelí, con las manifestaciones que se han producido, con las expresiones en las calles de repudio al gobierno. ¿Qué viabilidad le ves a eso, ¿no? A que desde la propia Israel pudiera aparecer expresiones que restrinjan, ¿no?, el actuar de sus actuales autoridades políticas y militares? Lo veo difícil, particularmente porque en periodos bélicos generalmente se produce una reacción natural nacionalista de autodefensa. Y en ese sentido, todo lo que son los cargos que tenía Netanyahu, judiciales, de violencia, etcétera, etcétera, hoy día se ven mermados, dado, digamos, la situación real bélica que se está conformando. Es decir, está transformando la guerra en una suerte de profecía autocumplida, en la perspectiva de generar ese miedo, transformar el miedo en algo real, la situación de inseguridad en algo real. Y eso, específicamente, Irán no es un actor cualquiera, es un actor que tiene una capacidad misilística, si bien no quizás a la altura de Israel, pero sí una capacidad misilística importante, de una serie, una cantidad enorme, digamos, de misiles de alcance intermedio y de largo alcance, más con capacidad incluso de poder llevar alguna carga que podría ser incluso nuclear, digamos, en un momento determinado. No se sabe bien si Irán ha tenido la capacidad o el momento de desarrollar un artefacto nuclear, pero no cabe la posibilidad. La inteligencia tanto de Estados Unidos como en Israel no ha sido capaz de determinar eso. Israel tiene, evidentemente, armas nucleares. Por lo tanto, hay una situación real hoy día de temor, ¿no es cierto?, en la población. Por lo tanto, no van a parar. Hay atentados hoy día que se están produciendo, ¿no es cierto?, en los países nórdicos contra la Embajada de Israel, y podría surgir una situación bastante mundial en términos de lo que es el atentado frente a lo que son personas o localidades, ¿no es cierto?, como iglesias, sinagogas, etcétera, judías, digamos. Entonces, yo creo que la población en ese sentido más bien tiende a ordenarse más que en el fondo reflejar en un momento, digamos, una contradicción frente a las políticas de Netanyahu. El único que lo podría parar, y de verdad tiene la capacidad de pararlo a Israel, es Estados Unidos. Y Estados Unidos hoy día está en un dilema: primero, un gobierno que está de salida; segundo, una comunidad, digamos, judía muy importante en Estados Unidos, que maneja finanzas, comunicaciones, es decir, un poder real al interior de Estados Unidos. Tercero, el dilema que hoy día muchos jóvenes no están votando por Kamala Harris, fundamentalmente por lo que ha sucedido en Gaza, donde hay más de 40.000 muertos, muchos de ellos niños, donde hay un genocidio que no le importa en general a Israel o a Netanyahu y al mundo, se hace un poco oído sordo. Una situación en el Líbano, ¿no es cierto?, que hay más de 2.000 muertos, más de 1.200.000 desplazados. Es decir, situaciones que de alguna forma son caóticas en un mundo que es caótico, un mundo que tiene la guerra de Ucrania, que tiene guerra en África, digamos, en distintas partes de África. Por lo tanto, yo creo que hoy día hay una situación donde
el temor es una situación que está manejando un poco las decisiones políticas y lo que son las convicciones de las personas. Es decir, hay un sentido de inseguridad muy grande. Estamos conversando a esta hora de la mañana con el profesor y analista Mladen Yopo. Mladen, yo soy de las personas, de los ciudadanos y de los periodistas, que no es lo mismo, que creemos que hay que apoyar el orden internacional, el derecho internacional y la institucionalidad política mundial porque, puestos a comparar, es lo único que tenemos, ¿no? Pero dicho esto, que si me permite hacer una declaración personal de principios en la introducción de la pregunta, dicho esto, la ONU se ha mostrado especialmente, no sé cuál es la palabra, inútil, estéril, incompetente para poder proteger a la población civil durante estos meses. A tal punto de que ha sido irrespetada, siendo bombardeada directamente. En ningún otro conflicto habían muerto tantos funcionarios internacionales. Netanyahu le da un portazo a Antonio Guterres y no lo deja entrar a Israel. Y así sucesivamente. Es probable que las grandes potencias no tengan ningún interés en generar las condiciones para generar un orden internacional más efectivo. Pero ¿qué reflexión podrías hacer respecto a lo que nos está mostrando la incapacidad de la ONU en una situación como la que estamos conversando esta mañana? Bueno, primero que nada decir que en general los organismos multilaterales hoy día se han visto sobrepasados por la realidad actual. Es decir, las guerras, hambruna, desplazamiento, cambios tecnológicos, temas ambientales. Es decir, hay una situación hoy día de interpelación frente a las estructuras internacionales muy importantes que no han sido renovadas con la posibilidad, digamos, de poder dar respuestas adecuadas. La segunda cosa es que Naciones Unidas sí ha cumplido un papel muy importante desde su formación, ¿no es cierto?, en el 45 hacia ahora, generando una serie de condiciones que si no hubiesen estado tendríamos un mundo mucho más caótico. Mucho peor, más, claro. Mucho peor. Y eso es un tema no menor. Ahora, ¿cuál es el problema de fondo? Que el orden que se genera el 45 es un orden que de alguna forma beneficia a potencias que hoy día no reflejan la realidad mundial. Hay una desagregación del poder, hay una democratización hoy día mundial que exige mayor participación. Por lo tanto, el tema fundamental es el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, donde las potencias que de alguna forma funcionan ahí tienen el derecho a veto y de alguna medida han usado indiscriminadamente este derecho a veto. En el caso de esta situación, fundamentalmente el caso de Estados Unidos, que ha vetado todas las resoluciones que de alguna forma se han generado en la Asamblea General, ¿no es cierto?, para el reconocimiento del Estado palestino, para en el fondo limitar lo que son ciertas acciones, digamos, de interpelación, ¿no es cierto?, que se han generado frente a actuaciones de Israel frente al pueblo palestino. Es decir, Estados Unidos ha cumplido lo que hizo la Unión Soviética en un momento determinado, lo que ha hecho China con otras situaciones, pero en este caso es Estados Unidos quien ha vetado y por lo tanto no refleja. Si nosotros vemos las resoluciones de Naciones Unidas, fundamentalmente la Asamblea General, son muy contundentes frente al reconocimiento del Estado palestino. Y eso es un tema no menor. Es una resolución que viene, ¿no es cierto?, del año 1947, ¿no es cierto?, la 181, donde hay una división, ¿no es cierto?, de los territorios fundamentalmente para dar cabida a estas dos entidades, digamos, que de alguna forma están representando a pueblos y religiones, de alguna medida. No nos olvidemos que la Naciones Unidas separaba Jerusalén, ¿no es cierto?, tripartitamente por ser una capital de alguna forma que representaba a distintas religiones, el caso del cristianismo, el caso de los musulmanes, el caso del judaísmo, digamos, y separaba el territorio en dos. Cosa que lo hizo también y lo recogió el primer ministro en un momento determinado, Shimon Peres, quien fue asesinado, ¿no es cierto?, por un fanático religioso judío, digamos. Pero sin embargo se recogió en un momento determinado. Pero el resto ha sido una negación. Ahora, el tema es que Estados Unidos, que de alguna forma no se ha jugado por esto, no se ha jugado y con su capacidad de derecho de veto y su capacidad bélica ha impedido avanzar, ¿no es cierto?, en todas las resoluciones de Naciones Unidas. Yo diría que Israel en este caso ha hecho caso omiso por la venia de Estados Unidos. Por lo tanto,
no es que toda, digamos, la institucionalidad internacional hoy día esté puesta en tela de juicio, pero sí hay una necesidad urgente de renovarla, de remozarla y generar una mayor democratización. Y en ese sentido, incluso la Asamblea General está entrando a actuar de manera un poco distinta a partir de las capacidades internas de poder de alguna forma interpelar al Consejo de Seguridad. El derecho a veto es parte central del problema, ¿no? Sí, exactamente. Uh-huh. Es un problema central. Sí. Mladen, para finalizar esta conversación, yo sé que las definiciones a veces oscurecen más que lo que aclaran, pero simplemente lo menciono para que tú te puedas explayar y para que podamos entender lo que han significado estos meses en el contexto de las últimas décadas. Ayer veía un debate en la televisión española donde intercambiaban opiniones respecto a si lo que había ocurrido en Gaza era o no el genocidio más grave de lo que llevamos del siglo XXI. Vuelvo a insistir, es grave independientemente del titular que le pongamos, ¿no? Pero quizás esa provocación a través de una definición sirve para ilustrar, ¿no? ¿Cómo describirías tú lo que hemos visto en los últimos meses ahí en la Franja de Gaza? Yo lo veo bastante dramático, lo veo como un exterminio, de verdad, porque el exterminio no significa en el fondo matar a todo el mundo, sino también quitarle las condiciones, en el fondo, de vida. Si nosotros vemos lo que es Gaza, un territorio bastante reducido, cerrado, sin la capacidad de tener agua potable limpia, sin capacidad de tener, medicamentos, sin capacidad, digamos, de tener calor en un momento determinado cuando había invierno, es decir, es el exterminio de una población, y eso es genocidio desde mi punto de vista. Aparte de ser un apartheid, digamos, porque Gaza era de verdad un apartheid, era un gueto, de verdad encerrado, limitado, con poca capacidad de desarrollarse, con represión constante, digamos, de alguna forma se generaron las condiciones de exterminio. Más allá del bombardeo, un bombardeo masivo que ha bombardeado escuelas, hospitales, campamentos de refugiados, incluso se le ha dicho que se movilice en una parte y se bombardea igual. Eso es una forma de exterminio y eso es genocidio desde mi punto de vista. Es uno de los peores, han habido varios genocidios a lo largo de la humanidad, han habido genocidios, ¿no es cierto?, lo que era la ex Yugoslavia, ¿no es cierto?, Armenia, qué sé yo, el mismo genocidio de la Segunda Guerra Mundial. Pero este es un genocidio hoy día que está puesto en las cámaras y lo que llama la mayor atención es que la humanidad mire la muerte de niños, jóvenes, adultos y no se estremezca. Entonces, yo creo que en el fondo hoy día la humanidad está en deuda, digamos, con lo que son el padecer de mucha gente hoy día en estos conflictos bélicos. Hoy día lo estamos viendo en el caso de los refugiados que van a empezar a tener, ¿no es cierto?, en el Líbano, pero posiblemente si se extiende el conflicto a otros países, digamos, de alguna medida va a mover una situación que en el fondo debería llamar la atención, sobre todo no solamente de los países, de organismos internacionales, pero de toda la humanidad. Bueno, nos ha dejado una reflexión, hemos hecho una entrevista, pero también nos ha dejado un mensaje Mladen Yopo. Mladen, como siempre, muchas gracias, que tengas un buen día. Muchas gracias a ustedes, buen día. Ahí está el profesor Mladen Yopo refiriéndose a los últimos acontecimientos en Oriente Medio con esta respuesta, porque eso es formalmente una respuesta de Irán a Israel luego de la serie de acciones que ha desarrollado Israel en territorio iraní, y esta amenaza en ciernes que ya no es tan amenaza de la respuesta israelí, porque durante las últimas horas ha habido bombardeos muy importantes en el Líbano, donde según afirmaciones de Israel, citamos la fuente, por cierto, esas acciones habrían supuesto la muerte de 60 miembros de Hezbollah. Obviamente luego hay que complementar en qué condiciones se da todo esto, cuántos civiles mueren y cuánta atención a las normas de la guerra que también existen se han